La señora empezó a consultar y entonces empezó a decirle a mi mamá que mi abuela había hecho un pacto con un ser oscuro del bajo mundo para venderle mi alma. Hola corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo una abuela vendió el alma de su propia nieta a un ser oscuro solo para saldar una deuda con este ser oscuro. Entonces, sin más nada que decirle, comencemos esta historia. Todo empieza cuando mi mamá y yo nos mudamos a casa de mi abuela a cuidarla, pues ella había estado unos días en el hospital y pues cuando salió no tenía quien la cuidara. Mi abuela había enfermado repentinamente, así que tuvieron que internarla en el hospital. Entonces, ya cuando se mejoró, pues no tenía quien la cuidara en su casa, entonces mi mamá decide irse a cuidarla. Nosotras nos fuimos a cuidar a mi abuela, pues estábamos mi mamá y yo sola viviendo en la casa, ya que mi papá hacía un tiempo atrás había fallecido en un accidente de tránsito, entonces nosotras estábamos solas. Mi abuela siempre fue una señora bastante sola, alejada de la sociedad, casi no convivía con las personas, sus hijos no la visitaban ni estaban pendientes de ella, y yo al principio no entendía por qué. Claramente ya después entendí el por qué, y la verdad es que mi abuela también era una señora bastante amargada, grosera, o sea, ella era la principal culpable de estar en tanta soledad. En fin, nosotras nos fuimos para la casa de mi abuela y ahí estuvimos unos días, todo bastante chévere al principio, pero de un momento a otro yo empecé a enfermar de una manera bastante extraña. Empecé con unas fiebres terribles que por más que mi mamá me daba remedio, me ponía pañito y me trataba, la fiebre no se estaba, o sea, bajaba, pero nuevamente volvía a subir. Ya después, con el tiempo, empecé con unas manchas bastante raras en todo el cuerpo, unas manchas negras, no entendía y me dolían esas partes donde tenía las manchas, me dolía. La vaina iba de mal en peor, total que una noche yo estaba durmiendo y de repente me despierto y veo una sombra negra en los pieceros de la cama ahí parada viéndome fijamente. Yo al principio se lo atribuí a la fiebre porque en ese momento tenía fiebre, yo decía quizás la fiebre me está haciendo delirar, pero pasaba el tiempo y esta sombra se hacía más presente. O sea, ya yo esa sombra la veía hasta de día, la veía en todos lados, incluso cuando no tenía fiebre la podía ver. Una vez estaba dormida y me despertó un susurro al oído que me decía, te voy a llevar conmigo. Yo para ese punto ya sentía miedo, entonces un día yo decido contarle a mi mamá porque ya no podía más. Mi mamá al principio me decía que eso era por los delirios de la fiebre, o sea, ella también pensaba lo mismo. Pero no, yo estaba segura que eso ya no tenía que ver nada con la fiebre y eso era algo más. Yo un día me puse bastante mal, mi mamá me llevó al médico y allá por más que me hicieron estudios, exámenes y vainas, no me parecía nada. O sea, yo estaba mal, pero el doctor decía en los exámenes todo está bien. Mi mamá ya desesperada no sabía qué hacer, pero más o menos ya sospechaba lo que estaba pasando. Decidió ese mismo día irse al municipio de Garzón, en el Huila, para averiguar qué era lo que estaba pasando. Total que ella llegó allá en ese pueblo, había una señora que es bastante conocida por saber de estas cosas de brujería y eso. Y ella llegó y empezó a contarle mi experiencia. La señora empezó a consultar y entonces empezó a decirle a mi mamá que mi abuela había hecho un pacto con un ser oscuro del bajo mundo para venderle mi alma. Pues ella había enfermado repentinamente por tantas cosas malas que estaba haciendo y como no se quería ir todavía, hizo un pacto con este ser y a cambio de que este ser le diera más vida, ella le dio mi alma. Mi mamá después de eso decidió corroborar la información con otras personas que también sabían de estas cosas y sin ella contarle una sola palabra de lo sucedido, todas las personas le confirmaron lo mismo que le dijo esta señora. Mi mamá se puso bastante mal, dijo no puede ser, ¿cómo mi mamá es posible de hacer esta atrocidad? Ella llegó y le reclamó horrible a mi abuela, pero mi abuela claramente se negó, obviamente ella no iba a decir la verdad. Mi mamá le pidió a esta señora que por favor nos ayudara a quitar eso y toda esa cuestión. La señora le dijo que sí podía ayudarnos con un ritual llamado el ritual de los 7 sacrificios. Y como su nombre lo indica, básicamente se trataba de hacer 7 sacrificios de 7 animales. Y esos sacrificios los tenía que hacer yo misma. Incluso tenía hasta que bañarme con el líquido rojo que le sale a los animales y hasta sorber un poco de ese líquido. O sea, eso fue un trauma que hasta el sol de hoy me persigue. No puedo dar tantos detalles por lo terrible que es esta cuestión, pero como te mencioné antes, yo tenía que hacer el descenso de estos animales, bañarme y sorber de este líquido. Luego de eso, la señora empezó a pasarme varias matas en todo el cuerpo, después rezaba y cada que hacía eso yo sentía un dolor terrible en el cuerpo como si me pullaran. O sea, sentía como si agujas
me las pusieran así por todo el cuerpo, qué cosa tan fea. O sea, no solo era el hecho de que me traumara por lo que estaba viendo y lo que estaba haciendo, sino también el dolor que sentía. Ya en última yo quedé tan cansada que me dormí y ya al día siguiente me desperté en mi casa. Gracias a Dios me desperté mejor y con los días pues iba sintiéndome mejor. Con el tiempo nos enteramos que mi abuela se puso bastante mal otra vez, tuvieron que llevarla al hospital. Mi mamá esta vez decidió no ir al hospital ni saber nada de ella y desgraciadamente mi abuela después falleció. Y bueno, ya después recibimos la noticia que mi abuela desafortunadamente había partido de este mundo y mi mamá ni siquiera al entierro ni al velorio fue. Mis tíos al principio estaban bastante indignados con mi mamá, le decían que cómo era posible que ella no se fuera a despedir de su mamá, pero la verdad es que ellos no sabían lo que estaba pasando en realidad o lo que pasó. Y ya después de 2 años fue que mi mamá decidió contarle a mis tíos qué fue lo que hizo mi abuela y por qué mi mamá tenía resentimiento hacia ella y ahí fue donde yo también me enteré. Para cuando todo esto sucedió yo apenas tenía tan solo 7 años, imagínate, hasta el sol de hoy yo sigo viviendo con traumas, gracias a Dios los he superado bastante, pero aún me quedan secuelas. Esta historia me la mandó una chica por mi TikTok. Ella me la mandó desde allá de Huila, me dijo que esto le pasó hace varios años y quería que la contara. Me dijo que espera que yo contara su historia, entonces gracias por mandarme tu historia y pues aquí siempre serán contadas todas esas historias que les pasen a ustedes o a alguien más. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia, espero te haya gustado mucho y sobre todo te haya impactado. Definitivamente es un claro ejemplo de que nosotros no podemos confiar ya ni siquiera en nuestra propia familia. Entonces nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.